Bueno, pues muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal, a Robert SR, a un nuevo vídeo que yo la verdad es que creo que es bastante importante hacer. Bastante importante pues tenerlo por aquí en el canal, porque sí que es cierto que a medida que van avanzando los días de confinamiento, a medida que van avanzando el número de infectados, a medida que va avanzando el número de fallecidos diarios, estamos dándonos cuenta o estamos viendo cómo el gobierno y los medios de comunicación, a los que recordemos han regalado 15 millones de euros para modificar el relato, pues están empezando a echar balones fuera, están empezando a justificarse, están empezando, bueno, pues a comentar, ¿no?, las típicas excusas que nos han estado contando estas últimas semanas. Están empezando a hablar de los bulos y de los bots, etcétera, etcétera, para tratar un poco, pues, de cambiar la vista hacia los verdaderos responsables, que no son otros que el gobierno de España, Partido Socialista, Unidas Podemos y también, por supuesto, sus lacayos, medios de comunicación mamporreros del poder, porque no lo olvidemos, que los responsables de la peor crisis de la historia de España es el gobierno de España y los medios de comunicación. Para empezar hay que tener en cuenta la actuación de este gobierno Partido Socialista Unidas Podemos. No podemos olvidar al gurú Fernando Simón diciendo que no iba a haber ningún caso en España, diciendo que estaba todo controlado, diciendo que esto no era peligroso. Al ministro Illa diciendo pues que la OMS no había dado ninguna recomendación. Fernando Simón también animando a todo el mundo a ir a las manifestaciones del 8 de marzo, Carmen Calvo diciendo que nos va la vida el ir a las manifestaciones del 8 de marzo, Pablo Echenique diciéndonos pues que todo estaba controlado y que todo era culpa de la extrema derecha y poniendo como ejemplo al periodista Lorenzo Milá desde Roma. Por lo tanto hemos visto muchas actitudes de este gobierno de España que antepuso sus intereses políticos, que antepuso sus intereses electorales frente a la salud de todos los españoles, permitiendo las manifestaciones del 8 de marzo. Además, un gobierno que en el Congreso de los Diputados nos dice que fue el primero en actuar, algo que es radicalmente falso, que no se podía saber, algo que también es falso, y hablando de capitanes a posteriori cuando Vox pidió el cierre de fronteras a finales del mes de enero, el control de fronteras, a finales del mes de enero, principios de febrero, y el diputado de Vox, Stigman, que es médico, hablando de los peligros del coronavirus a finales de febrero en las comisiones de sanidad. Además, un Vox que hemos sabido que iba a suspender el acto en Vistalegre si Sanidad lo recomendaba, y Sanidad ocultó los datos, Sanidad ocultó la información del fin de semana del 8 de marzo, no dijo que el virus estaba descontrolado, lo ocultó, nos mintieron el Ministerio de Sanidad para permitir las manifestaciones del 8 de marzo. Por eso Vox también hizo Vistalegre, por eso hubo partidos de fútbol, por eso estaban abiertos cines, óperas, parques, teatros, bares, cafeterías, restaurantes, etcétera, etcétera, porque el Ministerio de Sanidad engañó a todos los españoles y no contó la verdad, y luego nos sale diciendo que es que el virus explosionó la noche del domingo y la mañana del lunes. Tócate las narices, ¿no?, cuando obviamente las manifestaciones del 8 de marzo fueron una bomba biológica para el coronavirus. No veáis lo bien que se lo pasó el COVID-19 en esas marchas. Y ahora pues el gobierno de España y toda la Unión Europea, que está muy preocupado por lo que está ocurriendo en Hungría, porque ya sabéis que están acusando a Viktor Orbán de haber dado un golpe de estado, de ser un auténtico totalitario, y los progres diciéndonos que si Vox estuviese gobernando estaríamos como Hungría, ¿no?, diciendo, ay, tendríamos un gobierno totalitario. Bueno, hay que recordar que en Hungría hay 100 fallecidos, en España hay 17.000, por lo tanto, la verdad es que si tuviésemos un gobierno como el húngaro, bastante mejor nos hubiese ido, ¿no? Además hay que recordar que este gobierno de España nos ha impuesto un estado de alarma encubierto, en un auténtico estado de excepción. El estado de alarma, en la ley orgánica que lo regula, no permite el confinamiento total y absoluto. Sí que permite, por ejemplo, que nos prohíban ir a determinados lugares, pero no un confinamiento total y absoluto. Y se han producido una vulneración de derechos fundamentales estas semanas que sí que se podría haber permitido con un estado de excepción, pero no con un estado de alarma. Y por eso algunos juristas, por eso algunos abogados y algunos medios de comunicación están incidiendo en ello. Hemos estado ante un estado de alarma ilegal que el Tribunal Constitucional debería de haber tumbado al día siguiente.
nos han metido un estado de excepción encubierto en un estado de alarma, que es un nuevo escándalo de este gobierno de España, por el cual van a tener, obviamente, que asumir tanto responsabilidades políticas como responsabilidades penales por su nefasta gestión y por su inacción ante la crisis del coronavirus. Estamos hablando de que ya llevamos 17.000 fallecidos. 17.000 fallecidos en poco más de un mes por la crisis del coronavirus. Me imagino que, obviamente, dentro de 40 años, dentro de 50 años, se nos dirá que la culpa fue de la extrema derecha, se nos dirá que sí que se hicieron test, se nos dirán que sí que había material sanitario, se nos dirán que los médicos tenían bonos EPIs, se nos dirán que la culpa no fue del 8 de marzo. ¿Y cómo se llamará eso? Memoria histórica. Memoria histórica. Dentro de 50 años se nos contará eso y se llamará memoria histórica. Para que seáis conscientes de lo que nos cuentan de lo que ocurrió hace 50 años, de lo que nos cuentan a la realidad. Bueno, pues dentro de 50 años hablarán de eso, de que sí que hubo test, de que los médicos estaban protegidos, de que no fue culpa del 8 de marzo, etcétera, etcétera. Y se llamará memoria histórica. Pero hay que decir que no solamente tiene la culpa el gobierno de España, Partido Socialista o Unidas Podemos, que obviamente son los máximos responsables, porque es la máxima autoridad política, administrativa y gubernamental que tenemos en España. También hay que ser conscientes del papel que han jugado los grandes medios de comunicación de este país, que sí que es cierto que se van a ver bastante afectados, por lo menos ante el público, ¿no? Realmente, pues yo creo que cada vez están perdiendo más credibilidad y por suerte la gente se está dando cuenta de que si quieres estar informado, lo mejor es abandonar los medios de comunicación y marcharte a las redes sociales, léase YouTube, léase Twitter, donde vais a encontrar, donde se va a encontrar una información mucho más veraz y no modificada o pasada por el filtro del gobierno. Unos medios de comunicación a los que les recordemos le damos o le dan 15 millones de euros en subvenciones y 100 millones de euros en publicidad gubernamental o institucional, ¿no? Pero sí hay que recordar a los medios de comunicación, hay que recordar, por ejemplo, a Antonio Maestre diciendo que es más probable que te mate la mascarilla al propio virus, Ignacio Escolar, el del diario.es, hablando de una epidemia zombie, Susana Griso, la de Espejo Público, diciendo que el coronavirus era una chorrada y por tanto habría que ir a manifestarse el 8 de marzo, toda la gentuza de Al Rojo Vivo en La Sexta, de Ferreras a Cristina Almeida, a Ana Pastor, diciendo pues que el machismo mata más que el coronavirus y que realmente pues todo el mundo debería de ir a manifestarse. Por cierto, 17.000 fallecidos en un mes por coronavirus. Eso quiere decir que el coronavirus ha matado 17 veces más que la falsa violencia de género en 14 años. Lo digo para, bueno, pues para realmente cuando queramos otra vez, ¿no? Pues empezar a hablar de feminismo y de la gravísima violencia de género que no existe en España, porque ya sabéis que la violencia de género no existe, ningún hombre mata a una mujer por ser una mujer, eso ya lo hemos explicado 18 millones de veces y no viene al cuento, pero bueno, sí que digo que el coronavirus ha provocado 17 veces más muertes que esa falsa violencia de género en 14 años. Por tanto, hombre, el próximo año, ¿no? Cuando llegue la semana del 8M, sinceramente lo mejor es que las feministas se queden o en una cueva o debajo de una piedra y que no salgan a hacer el ridículo. Por cierto, un feminismo que, como ya he comentado más de una ocasión, se ha terminado en España. En España ya no va a existir el feminismo porque cada vez que tengamos un 8 de marzo todo el mundo nos acordaremos del coronavirus, ¿no? Marta Flitz también, la de la 4, la de Todo es mentira, pues alegrándose de que el coronavirus mate más a los hombres que a las mujeres y todo, y bueno, y Risto Mejide y todos sus progres de Todo es mentira, ¿no? Con Cristina Fallarás a la cabeza, pues riéndose de los positivos de coronavirus de los diputados de Vox. Por tanto, este era el nivel periodístico, ¿no? Ante la mayor crisis de la historia de España y mientras uno de los pocos periodistas que informaron con veracidad desde el principio, Iker Jiménez, ha sido censurado de la 4 y su programa Cuarto Milenio eliminado de la parrilla televisiva, de la programación de la 4, ¿no? Por tanto, pues ahí estamos viendo, ¿no? Cómo los periodistas que informaron desde el principio están siendo censurados y los medios de comunicación que han sido regados con 15 millones de euros en subvenciones, pues ya van a tener que empezar a modificar o a cambiar el relato para decir que la culpa no es del gobierno, para decir que no se podía saber algo que es radicalmente falso.
Al final hay que ser conscientes de que los medios de comunicación son igual de responsables que el gobierno. Unos medios de comunicación comprados, por cierto, con el dinero de todos los españoles, como las paguitas o los titiriteros del cine español, que también sale del dinero de todos los españoles. Y unos medios de comunicación que se dedican a hablar de los bulos de las redes sociales y los bots de la ultraderecha. La verdad es que yo no entiendo cómo tanto los medios de comunicación como el gobierno de España están muy nerviosos, ¿no? Hablando de los bulos de las redes sociales. De hecho, si entráis en Twitter y entráis pues un poco en el Twitter oficial del PSOE, de Adriana Lastra, de diputados de Podemos y demás, o en medios de comunicación como Diario Público o el Diario.es o el Huffington Post, que por cierto comentamos hace unos días un artículo sobre Vox al respecto, solamente hablan de los bulos de la extrema derecha, solamente hablan de bots, dicen que no os creáis los bulos de la extrema derecha, que mienten y no sé qué, y realmente yo veo bastante nerviosos a los bueno, pues a estos políticos y a estos medios de comunicación en redes sociales. Y la única realidad es porque han perdido la batalla de las redes sociales. Han perdido la batalla de las redes sociales y las redes sociales es el único lugar en el cual queda pues un cierto espacio de libertad en el cual no te tengas que someter o no tengas que comprar el relato oficial del gobierno. Y claro, si tú criticas a este gobierno o no le compras el relato oficial al gobierno, ya dicen que estás manipulando, que estás mintiendo y que estás lanzando un bulo y una fake news. Por eso el gobierno te dice, no te creas lo que lees en redes sociales. Claro, porque lo que lees en redes sociales no ha sido pasado por el relato oficial del gobierno. Y realmente se ve pues el nerviosismo que tienen los políticos en este país, principalmente los del gobierno, que yo no lo entiendo, porque tienen todas sus televisiones a su servicio, salvo 2 o 3, todos los periódicos y todas las radios, salvo 2 o 3. Sin embargo, son conscientes, este gobierno de España, de la fuerza que cada vez están teniendo las redes sociales, cada vez más gente es consciente de que no puede fiarse de los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación han perdido credibilidad. Por eso, por ejemplo, surge el canal de YouTube Estado de Alarma, en el cual grandes periodistas se marchan a YouTube, a la llamada tele virtual, porque la televisión de verdad está secuestrada por la extrema izquierda chavista comunista y comprada por el gobierno de España, y ese es el motivo por el cual el gobierno, los grandes medios de comunicación están tan nerviosos con las redes sociales, porque tienen la batalla perdida, porque en las redes sociales sigue habiendo libertad de expresión, sigue habiendo libertad de información, y porque la gente ya es consciente de que los medios de comunicación importantes, la tele, la radio, mienten, manipulan, no cuentan la verdad y están al servicio del gobierno para modificar el relato y para comprarle, el discurso al gobierno, tanto la televisión del régimen como televisión española, como la televisión del PSOE, como es la secta, ¿no? Y por lo tanto de ahí pues todo el nerviosismo y todo el miedo que le tienen a las redes sociales, ¿no? Pero realmente hay que ser conscientes de que la mayor crisis de la historia de España, que ya lo comentamos en el último vídeo, que va a tener 3 subsecciones, una crisis sanitaria, que la estamos viendo, una crisis económica, que la veremos, y una crisis institucional, política, democrática, que también la acabaremos viendo, pues realmente hay que ser conscientes de que los únicos responsables, y es importante incidir en ello porque ya se encargarán de modificar el relato y de hablar de los recortes, el Partido Popular y demás gilipolleces, los únicos responsables son el gobierno de España, Partido Socialista, Unidas Podemos, que ya se intentará ir una vez más de rositas, y por supuesto los lacayos mamporreros, medios de comunicación, que son igual de responsables que el gobierno de España por la crisis del coronavirus. Y nada, señores, pues simplemente hasta aquí este pequeño vídeo. Como siempre, ya sabéis que os gusta el vídeo, podéis dar al like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo, correo de contacto, Twitter, Instagram y listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés. Y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.